¿Qué diferencia hay entre valores, principios y normas? ¿En qué valores, en qué principios estamos educando a nuestros hijos? ¿Lo han preguntado alguna vez? Nosotros sí, precisamente ese es el tema de hoy en el programa Mejor Cada Día. Muy bienvenidos todos ustedes y muy bienvenido también nuestro invitado de hoy. Él es Darío Sangüesa, es educador y es docente de educación secundaria y máster en educación y familia. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues el tema de hoy precisamente va a ser la educación en valores, pero antes, como siempre, ya saben, vamos a ir a la calle a ver qué opinan ustedes. Yo creo que las normas se supone que es algo establecido por una institución o por un estamento y los valores es algo más personal o que tiene que ver con la moralidad o la religión de cada uno. Y la diferencia entre principios y valores sí que no te la sabría concretar mucho. Que no hay un prototipo ni de principios ni de valores estipulados como correctos. Las normas, por lo general, pues son unas premisas que van escritas y que hay que interpretarlas, intentar cumplirlas. Normalmente los principios es algo un poquito más general, un poco más inmutable y no cambia tanto. Los valores yo los relaciono más con la cultura, con el contexto en el que la gente vive, y las normas son las decisiones que toma cada individuo, o a veces la sociedad, para poner en práctica los principios y los valores. Los principios serían las premisas de donde tienen que quedar dentro los valores, más o menos. Sería como el mínimo y el máximo. Pues yo creo que todo va unido. Los principios, los valores y las normas se adquieren, se supone en casa. Luego en el colegio se continúan, pero lo desagradable es que los jóvenes van más a la suya y no piensan en lo que es moralidad ni lo que es un principio. Eso se ríen más bien de ello. Yo creo que no lo estamos manifestando como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, pero de todas formas sería cuestión de dialogar en la familia, por ejemplo, o en los centros, preocuparnos más de lo personal, de lo interior, de lo que uno siente, no de esto tiene que ser así porque es una norma y si no recibes un castigo, sino dialogarlo y lograr hacer comprender que es importante, pero importante para todos, no solo, desde pequeños hasta mayores. Es verdad que podríamos criticar a la sociedad de falta de valores, pero yo soy una persona optimista y me gusta pensar que la gente sigue teniendo los valores, a veces hay que encontrarlos, pero sí los tiene. Ahora creo que a nivel de tolerancia y eso la sociedad está avanzando bastante, pero por otra parte se está haciendo mucho más egoísta y mucho más desentendida de lo que ocurre a su alrededor. El tema sería que hubiera un respeto general por los valores de todas las personas, pero aún queda, creo, un largo camino. Pues respeto, solidaridad y no sé, convivencia. Ante todo el respeto y luego el pensar qué te gusta que te hagan, pues hacerlo. Y eso pienso que no lo hacemos, vamos a la nuestra. Como valor, es verdad que sí echo de menos, al menos en la sociedad donde yo vivo, el valor religioso. Ese sí es un valor que echo mucho de menos. Cuesta mucho trabajo mostrar que una persona tiene el valor religioso y vivirlo con naturalidad. Ese sí lo echo de menos. El valor de la familia también me parece un valor importante. Y luego valores como la libertad, que es un principio también, o un valor. Igualdad, respeto, pluralidad cultural, normalmente suelen ser casi siempre los mismos, son los que se intenta llegar a conseguir. Si no se consiguiera, pues pienso que vendrían discriminaciones, como pasa cuando no se respetan estas cosas, no sé, desastre. Yo creo que se produce un shock en cada persona, tanto, a nivel social y también a nivel individual, porque te sientes un poco perdido y no sabes muy bien hacia dónde debes tirar tu vida o tu manera de actuar. Si los valores es como la base de la sociedad, si a una silla le quitan las patas, pues se cae. Una sociedad sin valores es fácil que se desmonte y que muera. Pues el caos, lo que está ocurriendo, pues violencia de género, el maltrato de niños a sus padres, otras cosas que no haría falta que estuviesen en nuestra vida, pero que llegan porque es una continuidad. La gente no vive feliz, se hacen cosas mal y no es un desastre. ¿Cuál es, Darío, la diferencia, la relación, si es que la hay, entre los principios, los valores y las normas? Es una pregunta complicada porque habría que hacer una pequeña clase de historia de la filosofía para poder responderla en toda su totalidad. Pero si nos fijamos un poquito en lo que somos, como cultura, como tradición,
nosotros somos prácticamente la herencia judío-cristiana del mundo antiguo. Entonces tenemos un poquito de cultura hebrea, cultura griega y cultura romana. Todo eso forma parte de nuestro interior, de nuestro yo más profundo, y eso sería lo que podríamos denominar nuestros principios, ¿de acuerdo? Si una persona es creyente, tendrá unos principios de tradición hebrea que estén por encima de los griegos y los romanos, y si es una persona agnóstica o atea, pues tendrá principios que no son tan divinos o no son tan cristianos para otras cosas. Por eso muchas veces no nos sorprende que alguien no crea en Dios y la gente vive tan normal, porque es algo que llevamos desde tiempos de Grecia y de Roma. Bueno, esos son los principios, están en lo más interior y en lo más profundo de nuestro yo. Los valores es lo que se deriva de los principios y cambian muchas veces con los tiempos. Según el entorno en donde vivamos y según el tiempo en donde vivamos, pues será un valor u otro. Pero siempre se derivan de los principios y siempre tratan de llevarnos hacia cosas mejores. Y las normas es la plasmación por escrito de los valores. Entonces, son normas que tratan de uniformizar y de que todos tengamos los mismos valores porque están por escrito, ¿de acuerdo? No es lo mismo un niño que ha nacido en una familia de asesinos en serie que un niño que ha nacido en una familia de agricultores. Evidentemente no van a tener los mismos valores y sin embargo ellos han aprendido que ciertas cosas están bien hechas. Entonces, para uniformar esos valores hay que escribirlos y eso son las normas. Y las leyes ya serían otra cuestión que sería más duro que las normas y ya nos regiría y dirigiría nuestras vidas. Pero bueno, eso es un poco más o menos. ¿Tú crees, Darío, en base a esto, que se le da suficiente importancia a los valores, a los principios y a las normas en la sociedad en la que vivimos actualmente? Pues a los principios no sé. No lo sé, no lo tengo muy claro. Supongo que siempre ha habido gente que le ha dado mucha importancia a los principios. A los valores sí que se le está dando importancia últimamente. Se está hablando mucho de entrar o poner en valor ciertas cosas o educar en valor en ciertas otras, ¿no? Y las normas pues siempre nos están acompañando. La verdad es que las normas siempre hay normas. Si no hay normas hay caos, hay un cierto caos y no puede ser. Y las normas tienen que estar escritas. Pero sí, hoy en día sobre todo yo diría que se da mucha importancia a los valores. Parece que los valores desde hace 100 años hasta ahora han ido cambiando. ¿Por qué ese cambio de los valores? Evidentemente porque la sociedad cambia, los tiempos avanzan y la sociedad se industrializa. La verdad es que hace 100, 150 o 200 años ocurrió un cambio muy repentino en la humanidad, que fue la revolución industrial. Con la revolución industrial se comenzó a eliminar de raíz la unidad básica de producción, que era la familia. Entonces, al eliminar esa unidad básica de producción de la familia y cambiarla por máquinas o por un sistema de trabajo en cadena, pues evidentemente esto se va destruyendo y va cambiando la sociedad. Y hoy en día el resultado de aquello o las consecuencias de esa causa es que prácticamente la familia tradicional no existe. Existen muchos tipos de familia y también hay muchas familias destruidas, pero como unidad básica de producción ya no volvió a existir desde aquel entonces. Ha habido muchos cambios. ¿Cuáles podríamos decir que son las ventajas y los inconvenientes de todos estos cambios? Ventajas es que tenemos la vida un poquito más sencilla. Las cosas se nos hacen más fáciles que en aquel entonces, ¿no? Avances que hoy nos pueden parecer tontos, pero como la lavadora, por ejemplo, la fregona o el automóvil, ¿no? Muy importantes. Son avances que nos facilitan la vida, nos hacen la vida más sencilla, nos podemos comunicar más rápido y mejor, o podemos estar conectados permanentemente, y son cosas que indudablemente nos traen ventajas, pero los inconvenientes también son grandes porque nos llevan a una sociedad más deshumanizada. Y lo cierto es que muchas personas que viven en sociedades o en pequeños grupos que no están tan desarrollados, cuando entran de repente en esta civilización, en esta industrialización, echan de menos la humanidad que había en su grupo anterior. Por ejemplo, me puedo estar refiriendo a inmigrantes que vienen del África subsahariana, por ejemplo. Vienen de una sociedad unos 30 o 50 años
más atrasada que la nuestra, y allí pues aún están bastante humanizados, aún mantienen los vínculos tradicionales de la familia en tercera o cuarta línea. Sin embargo, cuando llegan aquí y cuando ya se han establecido, no estoy hablando del choque cultural del principio, estoy hablando de alguien que lleva ya 5 o 6 años, evidentemente vive y admite que vive de una manera más deshumanizada que cuando vivía en su país. En valores, ¿de qué valores podríamos hablar? Por ejemplo, de la paz, de la solidaridad, de la amistad. ¿Esos valores han ido cambiando o esos valores se mantienen inamovibles con el paso del tiempo? No, esos valores van cambiando de cierta manera. Porque, por ejemplo, César decía, si quieres la paz, haz la guerra. Ya. Pacificas todo a base de someterlos a todos, ¿no? Y así vivimos en paz. Hoy en día tampoco está muy lejos de algunos presidentes de algún que otro gobierno, ¿no? El hacer la guerra para pacificar el territorio. Pero no es un valor, no es un valor. La verdad es que hay valores que cambian y, por ejemplo, hasta hace 25 o 30 años no teníamos el valor de la solidaridad. Y es un valor que empezó a tener mucha fuerza, aunque siempre ha existido ese valor, pero empezó a tener mucha fuerza a partir del nacimiento en Polonia de aquel sindicato que llevaba Lech Walesa y con el cambio que supuso la apertura de los países de la antigua Unión Soviética hacia el capitalismo y la apertura hacia las nuevas formas de vida que imponía el capitalismo, ¿no? Y la solidaridad pues fue un cambio que está muy presente hoy en nuestros días. La tolerancia también es algo que está presente históricamente hablando desde hace poco. El no a la violencia pues está presente desde hace mucho tiempo. Ya en la Edad Media se intentaba hacer que los caballeros medievales pues dejasen de luchar o luchasen fuera, no muy lejos, allá en Tierra Santa, en Jerusalén, bien lejitos de aquí. Y la verdad es que hay valores que van cambiando con la vida, con el tiempo, y poco más o menos hoy en día tenemos unos valores que siguen siendo válidos, siguen siendo buenos, pero que cabe hablar de ellos con mucho ojo, muy paulatinamente, ¿no? Es algo complicado. La verdad es que nos supone un dilema también, porque hay tantos valores y tan diferentes. ¿Cómo sabemos cuáles son los mejores? ¿Cómo sabemos qué valores son positivos y qué valores son negativos? Pues eso sí que es sencillo de saber. Los valores positivos son los que te ayudan a vivir y a convivir en paz con los que te rodean. Esos son los valores positivos, los que ayudan a vivir mejor y a estar en paz con aquellos con los que convives. Los valores negativos son los que llevan una carga en la cual tú vives peor, o incluso los que te rodean y conviven contigo viven peor. La tolerancia, estábamos hablando antes, ¿no? El respeto, el tolerar a todo el mundo y el respetar a todo el mundo tal y como es. Evidentemente habrá actitudes que no se pueden respetar, como por ejemplo el maltrato a la mujer o la violencia doméstica. Todo es respetable, pero eso no. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes ese valor, ayudarás a que aquellas personas de tu entorno que vivan esa situación puedan vivir mejor. Tomarás parte activa. Si tú tienes un valor como el que algunas personas puedan tener de yo soy blanco y soy mejor y soy superior a todo el mundo y si acaso doy una limosna, eso no es un valor decente, porque no somos superiores ninguno a nadie por nuestro color de la piel, ¿de acuerdo? Y entonces el dar limosnas tampoco ayuda. Lo que hay que hacer no es dar el pez, sino dar la caña para pescar el pez. Entonces hay cosas que sí nos hacen ver cuáles son valores positivos y cuáles son valores negativos, pero siempre es necesaria una reflexión, a ver si yo con esto ayudo a convivir mejor o no. Supongo que lo más difícil, más allá de elegir los valores más correctos, es ponerlos en práctica. Sí, ponerlos en práctica es realmente difícil y uno no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Para eso tenemos algunos libros y algunos educadores que nos ayudan a verlo, esa cuestión, ¿no? Nosotros en la educación secundaria pues siempre tratamos de que algunos contenidos de cada materia no sean específicos de la materia, sino que sean transversales, es decir, que incidan en la materia, pero de una forma, ¿cómo diría yo? De una forma exterior. Por ejemplo, en historia es muy fácil.
En historia hacer esto es muy fácil, educar para la paz. Hablando de la Segunda Guerra Mundial con 90 millones de muertos, pues es fácil, ¿no? Mirar las consecuencias, ¿vale? Y entonces aprovechas para hablar de la paz y aprovechas para hablar de todo lo que ello conlleva. En cambio, otros valores que se puedan aprender en la vida adulta, pues son difíciles a no ser que uno mismo se interese por ellos. El programa de hoy se titula Educando en Valores. Sabemos un poquito ya a estas alturas del programa lo que son un poco los principios, hemos comprendido qué es lo que está dentro, los valores, las normas, incluso las leyes. ¿Cómo educamos en principios, en valores y en normas a los niños? Empecemos por el hogar. En principios es difícil, porque el yo interior, ese que está tan profundo, es donde están los principios. Digamos que casi los tenemos de herencia genética, ¿no? Por así decirlo, aunque no es así, ¿de acuerdo? Pero están tan dentro de nosotros que no lo podemos remediar. Los valores sí, los valores se derivan de los principios y nos ayudan a cumplir esos principios. Y eso se debe de educar en el hogar de una manera pues conveniente, no solo en el colegio es el que se debe de ocupar de eso, sino también pues tomar tiempo, cosa que hoy no se tiene hoy en día, pero tomar tiempo, sentarte con tus hijos y hablar de lo que son los buenos valores o los valores positivos. Las normas ya vienen por escrito. Es conveniente, de todas formas, tener normas en el hogar, pero es muy importante que estén escritas. Recordemos, las normas están escritas. Una norma que no está escrita se la lleva el viento y se cumple unas veces y otras veces no. Pero una norma que está escrita se cumple o se incumple. Normalmente se tiene que cumplir. Curioso. Eso en lo relativo al hogar. Y en lo relativo a las clases, a la docencia, has hablado que en las diferentes asignaturas tocáis el tema de los valores dentro de cada asignatura, ¿no? ¿De qué otros modos se pueden impartir o se puede impartir una educación en valores? Bueno, hay actividades de los centros muy extendidas, como por ejemplo la Semana Cultural, la celebración del Día de la Paz, la celebración del Día de la no violencia o del Día sin armas, y eso se celebra pues en casi todos los centros que yo conozco, y creo que en casi todos los centros de España se celebra esos días específicos, ¿no? O esa semana cultural en la cual se tratan de impartir esos valores. Pero la verdad y lo cierto es que incluso tenemos una asignatura que es Educación para la Ciudadanía que trata de inculcar ciertos valores. Algunos valores cristianos, otros no, otros más civiles, pero bueno, tratan de inculcar valores ya desde un principio, desde una asignatura particular. También tenemos desde siempre la asignatura de religión, que trata también de inculcar esos valores de una manera y desde una perspectiva única, ¿no? Que es la perspectiva evangélica o cristiana, pero la verdad es que el colegio tiene muchas formas de afrontar cómo educar en valores. Todos los centros tienen muchísimas formas. Si un centro quiere educar en valores, vamos, tiene mucho a su alcance. La verdad es que en la sociedad en la que vivimos es un tema que nos preocupa. Vemos cada día más niños, más jóvenes violentos, no sabemos muy bien dónde está el problema. ¿Crees que los padres hoy en día estamos más preocupados por la educación a lo mejor cultural, académica de nuestros niños que por su educación en valores o en principios? La verdad es que los padres estamos más preocupados por otras cosas que por la educación en valores de nuestros hijos. Actualmente la sociedad de hoy en día, la verdad, está bastante pillada. No tenemos tiempo, es el mal de nuestros días, no tener tiempo. Y tampoco se tiene tiempo para estar en casa y para educar a los hijos. Del colegio van a las actividades extraescolares, de las actividades extraescolares a casa a cenar y a dormir. ¿Y cuánto tiempo se pasa con los hijos? Pues el tiempo en que los llevas, los traes, les das de cenar y se acuestan. Y poco más. Poco más. Es más, si un chico rebelde o un chico muy activo no tiene esas horas tan ocupadas, el padre no va a poder volver a tiempo a casa como para educar y compartir tiempo. Entonces, lo que hacen es comprarle la mejor videoconsola, la mejor bicicleta, el mejor balón de fútbol, con tal de que 2 horas esté entretenido y a mí me dejen descansar, porque vengo muy cansado del trabajo, ¿no? Ese es el argumento. Entonces, se utiliza muy poco tiempo
y hay que invertir tiempo en la educación de los hijos. Los mejores hijos o los hijos más educados, yo le diría a nuestros televidentes que lo comprobasen en aquellos chicos que ven mejor educados, es cuando más tiempo pasan sus padres con ellos. Darío, una pregunta que seguramente se hacen nuestros telespectadores y que es una pregunta importante. ¿De qué modo inciden los valores en el carácter de nuestros hijos? Mucho, inciden muchísimo. Evidentemente, si tú educas en unos ciertos valores, tendrás un carácter o como fruto una manera de ser mucho más equilibrada que si no educas en valores, evidentemente. No nos podemos olvidar de la carga genética de cada uno, ¿verdad? Que siempre cada uno sale como sale y a veces en familias con 2 hijos uno sale bala perdida totalmente, oveja negra de la familia, y el otro es un cielo y es una maravilla. De eso, la carga genética, eso no se puede olvidar. Pero sí que nosotros podemos hacer que educando en ciertos valores específicos, nuestro hijo o nuestra hija salga de una manera más equilibrada. Estamos hablando de valores, de principios y las normas. Las normas, decías, que deben estar por escrito incluso en los hogares. ¿Son necesarias entonces las normas para la educación? ¿Cómo de necesarias? Son necesarias porque debe de haber un marco del cual no salir. O si se sale, que se sepa que se sale de ese marco. Entonces, tú necesitas poner esas normas porque debe de haber límites. Es lo único. Es lo necesario. ¿Qué relación tienen entonces las normas con la disciplina? Mucha, mucha relación. Si no se cumplen esas normas, hay que saberlo, porque si no están escritas y uno no cumple con las normas, pues no tiene razón de ser ponerle una disciplina a alguien que no sabe que ha hecho algo malo, ¿no? Sin embargo, si está escrito, debe de saberlo, y cuando se sale de ese marco, cuando se sale de esos límites, tiene que haber una consecuencia, y la consecuencia es la disciplina. Para ello tiene que haber una disciplina en el hogar, en la escuela, en la sociedad. Tiene que haber disciplina porque si no, nos salimos de madre. Eso es lo natural en el ser humano. Ya hay un refrán, una frase que dice, les das la mano y se cogen el codo. Pues sí, es así. ¿Y cómo definiríamos entonces exactamente la disciplina? La corrección o el enmendar a quien se ha salido del marco o a quien ha traspasado los límites. E incluso enmendar el error que se puede haber hecho. Muy bien. Vamos a ver inmediatamente después de esta pequeña pausa que vamos a hacer ahora, un poquito más en profundidad, el tema de la disciplina y su relación con los valores y con las normas. Saben que tenemos unos cursos que les ofrecemos cada programa y que pueden encontrar en nuestra página web. Y además pueden escribirnos a info@ofrececursos.org y pedirnos el curso que consideren que les puede resultar interesante. Encantados, se lo vamos a mandar. Hacemos esa pequeña pausa y enseguida volvemos aquí a Mejor Cada Día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Continuamos aquí en Mejor Cada Día después de esa pausa y seguimos hablando hoy de educación en valores. Lo hacemos, como recuerdan seguro todos ustedes, con Darío Sangüesa. Él es educador, docente de educación secundaria y máster en educación y también en familia. Darío, lo habíamos dejado hablando acerca de la disciplina, la relación que tiene la disciplina con las normas con los valores con los principios, la importancia que todo esto tiene en la educación y en el carácter de nuestros hijos.
Y hablando de esas normas, de esa disciplina, ¿cómo debemos aplicar esas normas en el hogar o esa disciplina? Pues evidentemente siempre de manera inmediata, ¿de acuerdo? Cada vez que alguien traspasa los límites o se sale fuera del marco, hay que aplicar la disciplina de manera inmediata porque si no pierde su efecto. Aunque esa manera inmediata debe de tomar una pausa, porque hacerlo en caliente es muy malo. Por ejemplo, si algo se comete por la mañana, debe de tomarse la decisión por la tarde, a primera hora. Y así, pues, unas 5 o 6 horas para calmarse uno, pues están bien. Y no se pierde la inmediatez de la disciplina. Dejarlo para mañana sí que se pierde el valor de la inmediatez y se pierde el peso de la disciplina. Entonces, las cosas han de hacerse sin prisa pero sin pausa y debe de ser aplicada rigurosamente también. Al igual que las normas están escritas, si hubiese disciplina escrita sería mejor. ¿Qué tipos de disciplina existen? Porque hay personas que a lo mejor escuchan la palabra disciplina y les suena inmediatamente a castigo físico. ¿Qué tipos de disciplina hay? Podríamos hacer dos grandes diferencias entre la disciplina punitiva, o la que aplica castigos, y la disciplina redentora. Me explico. La disciplina punitiva que aplica castigos pueden ser castigos físicos o castigos mentales o de pensamiento, ¿no? Pueden ser castigos de, como se hacía anteriormente, ponerse de rodillas con los libros así para que reflexiones, o pueden hacerse de siéntate ahí y copia 100 veces. No me vuelvo a equivocar, por ejemplo. Eso es un castigo. Y una vez se aplica el castigo, se espera que el individuo no vuelva a cometer el error por el castigo que se le ha aplicado. Porque no quiere recibir otra vez ese castigo. Por temor, diríamos. En cambio, la disciplina redentora trata de aplicar una acción, que en este caso no vamos a llamar castigo, sino acción, en la cual el individuo se dé cuenta del error que ha cometido y lo trate de enmendar. Con lo cual se consiguen dos beneficios. Uno, que se aprenda del error, del daño que se ha causado, y dos, que el individuo no lo vuelva a cometer, no por temor, y que no lo comprenda nada más que hay un fuerte castigo, sino porque ya ha comprendido que eso no se debe de hacer. Con lo cual tendremos a alguien que ayudará a otras personas también a no volver a cometer el mismo error. Estamos ahí haciendo y ganando a alguien para nuestra parte. De la otra manera no estamos ganando a nadie para nuestra parte y estamos haciendo pues que la gente obedezca por temor y eso no es bueno. Hasta cierto punto no es bueno. Sabemos que el castigo físico en este siglo XXI pues, no es apropiado. Sin embargo, pues, hay algunos padres que todavía continúan utilizándolo. ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de castigo en los niños? ¿Cuáles son las repercusiones de este tipo de castigo? Bueno, una de las repercusiones de este tipo de castigo es que si yo enseño al niño o a la niña a no hacer cosas y aplicarle un castigo físico, no sé, una palmada en el culo o en la cara, que eso yo no lo aconsejaría bajo ningún concepto, pero hay padres que lo hacen, padres y madres que lo hacen. El niño aprenderá que ciertas actitudes de sus iguales también se terminan de la misma manera, pegando. Y no nos debe de sorprender esta cuestión. Por lo tanto, hay que tener cuidado en aplicar los castigos físicos a los hijos y a las hijas porque se pueden volver en contra nuestra, ya que podemos tener o educar a alguien violento. Y esto no puede ser. Yo, por desgracia, lo he visto en alguna familia dentro de las tutorías que he tenido que hacer. Y había muchos días que me venía el chico, estoy hablando de un tío de 15, 16 años, de 1,85 m. Me venía el chico, pues con magüelladuras por todo el cuerpo. ¿Qué te ha pasado? No, es que me he caído con la moto. Siempre me decía lo mismo. Pero más tarde descubrí que no era así. Que era su padre el que le aplicaba la disciplina, ¿no? Hoy en día ese chico pues es un personaje muy violento, temido incluso por la policía local y la verdad tiene muy mal futuro. En cambio, otros chicos que no han sufrido ese tipo de castigo
o bien han tirado por derroteros totalmente incongruentes porque no han tenido disciplina en casa, o bien los que han tenido disciplina pero no era de tipo físico, pues van de una manera un poco más equilibrados. ¿Mm? Entonces hay que tener cierto cuidado con aplicar el castigo físico en el hogar o en cualquier otra parte, porque muchas veces se puede volver en contra nuestra. La disciplina sin duda es un tema muy importante, tenemos que aprender pues a aplicar esa disciplina. ¿Qué papel o qué función tiene, si es que la tiene, la comunicación, el diálogo en la disciplina de los hijos? Pues mucho, mucho. Si uno pone una disciplina a un hijo, sobre todo para aquellas normas que no están escritas, que yo sé que hay muchos hogares que no tienen esas normas, si se le pone un castigo, una disciplina por esta cuestión, evidentemente hay que dialogar y hacerle comprender. Siempre yo haría hasta 3 intentos, más de 3 intentos ya no hay solución, pero tampoco estaría yo siempre hablando con el hijo, con la hija, repitiéndole lo mismo siempre, porque al final llegan a desconectar y este es el sermón que me van a dar y yo desconecto, no escucho y pasado. No, hay que utilizar también el diálogo de una forma en su medida justa, lo cual también es difícil de saber. Pero todo esto se consigue reflexionando mucho. Y si hay algún televidente que piense que no hay libros escritos sobre esto, pues yo les digo que sí, hay muchos libros escritos sobre esto y seguramente en la biblioteca de su ciudad o de su población podrá encontrar mucho acerca de psicopedagogía, el valor de la disciplina y todas estas cuestiones. Pero el diálogo, desde luego, es importante. No mucho ni poco, en su medida justa. Incluso he visto padres que hablan con sus hijos de la forma de aplicar la disciplina ante un error o ante una trastada que han hecho. Dialogan y llegan a un acuerdo sobre el castigo que van a tener. ¿Esto es positivo para los niños? Entra dentro de la línea del castigo redentor, porque hablan del castigo como algo que va a enmendar lo que se ha hecho, no como algo que va a suponer algo punitivo y que por temor no va a volver a hacer el error que se le ha encomendado. Entra en la línea del castigo redentor. Como siempre, el ser humano no es equilibrado, siempre o nos vamos al extremo del defecto o nos vamos al extremo del exceso. ¿Qué pasa con la disciplina cuando está en estos extremos? En el extremo a lo mejor de falta de disciplina y en el extremo a lo mejor de una disciplina férrea. Pues en el extremo de la falta de disciplina, por desgracia lo estamos viendo en muchas escuelas y en muchos hogares de nuestra sociedad. Hay falta de disciplina en el hogar porque sencillamente los padres, padre y madre, no están. Están trabajando para poder llevar una vida, digamos, normal hoy en día. Recordemos que hay muchos mileuristas hoy en día y que se necesita de verdad que los dos trabajen para poder llevar un ritmo de vida normal. Esto implica que la ausencia de los padres hace que los hijos se eduquen prácticamente a sí mismos en una ausencia total de disciplina, lo cual conlleva pues a problemas tan graves como aquellos chicos que quemaron a una indigente dentro de un cajero. Lo veían como una gracia, como una broma, se pasaron un poco, pero era una broma. Tremendo. La sociedad piensa dónde están los valores ahí, ¿no? Claro, y el exceso de disciplina también nos lleva a actitudes totalmente desequilibradas. El llevar a un hijo o a una hija totalmente recto, pues implica que cuando se separe de los padres va a hacer todo lo que antes le han dicho que no debería hacer. Y eso lo podemos comprobar en muchas personas que seguramente conoceremos que han sufrido la disciplina férrea de algunos centros escolares o de algunos hogares y que hoy en día pues son personas totalmente liberadas en todas las cuestiones y un poquito desequilibradas también. ¿Cómo de importante es el acuerdo en cuanto a la disciplina entre los padres, entre padre y madre, y el acuerdo de disciplina, eso respecto al hogar, y el acuerdo de disciplina en cuanto a la relación entre los padres y la escuela? Pues entre padre y madre tiene que haber absoluto acuerdo, porque si no hay acuerdo, si no forman equipo, el niño o la niña nos toman el pelo. Y es cierto, cuando el chico no consigue lo que quiere del padre, va a la madre. Y en la disciplina es 3/4 de lo mismo.
Muchas veces el niño o la niña, mamá, papá me ha dicho o me ha pegado o lo que sea. Y si no estamos todos unidos en esa cuestión, padre y madre, la niña o el niño nos van a salir muy mal. ¿eh? No van a salir férreamente educados. Lo que sí que es cierto también es que en la relación entre padres y profesores se ha perdido mucho el norte. Yo me acuerdo antes, en mi hogar, siempre que pasaba algo con mi profesor, mis padres me decían, primero el profesor tiene la razón, y luego si había algo que ellos no comprendían, no me lo expresaban a mí, se lo expresaban en privado al profesor. Y si había que poner los puntos sobre las is, se hacía en privado, con el profesor. Pero jamás yo vi a mis padres quitarle la autoridad a un profesor. Y eso hoy en día ocurre en muchas ocasiones. Y no debemos de olvidar que los profesores y los educadores son profesionales de la educación. No sé, hoy en día mucha gente le dice a un médico cómo debe de hacer su trabajo, o a un mecánico cómo debe de hacer su trabajo, o no sé, a un experto en leyes cómo debe de hacer su trabajo. Y no es así. Los padres deben de confiar más en la autoridad de un profesor, en la autoridad de un educador que seguramente llevará muchos años trabajando en esa profesión y seguramente casi al 100% lo hace por vocación. Entonces, los padres deben de aprender a confiar en los profesores y por mucho que el niño diga, si hay algún problema y los padres no lo tienen claro, se deben de poner en contacto con el profesor, pero de manera privada. Nunca jamás quitarle la autoridad al profesor delante del chico o de la chica. Nunca. Y siempre resolver las cuestiones de manera privada. ¿Que luego hay que deshacer algún entuerto? Pues ya se acordará cómo deshacer los entuertos, pero también de manera privada. Entonces, las cuestiones tienen que llevarse y someterse siempre a una labor de equipo. Y profesores y padres tienen que hacer equipo. ¿Por qué? Porque tienen un mismo objetivo, la educación de su hijo. Desde luego la educación en valores es muy importante para el desarrollo del carácter de las futuras generaciones. Hay un proverbio, una frase que dice: la verdadera educación no es aquella que enseña a ganarse la vida, sino aquella que enseña a vivir. Los valores son necesarios en la educación de nuestros jóvenes y en la educación de nuestros niños. Pero, Darío, ¿qué pasa cuando los valores que educan los padres son contrarios a los valores en los que está educando la sociedad actual? Pues existe un conflicto, desde luego, y ese conflicto pues puede llevar a que el niño, cuando sea adulto, no tenga las cosas claras e incluso puede desarrollar un trastorno psíquico. Por ejemplo, algunos padres piensan que la educación en el hogar es suficiente para que sus hijos avancen en cuanto a los estudios académicos. Eso hay que hacerlo de una manera muy profesional. Eso, o los padres son realmente doctores en psicopedagogía y además en un montón de materias, o la verdad, la educación va a estar carente de muchas cuestiones. Y sobre todo de sociabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que el resultado de esa educación tan singular va a ser una persona como mínimo singular y como mínimo muy especial. Bueno, pues realmente el tema de la educación en valores daría para mucho más. Podríamos continuar hablando acerca de ello, pero el tiempo se nos va. Darío Sangüesa, educador y máster en educación y en familia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Y pues como todos los programas tenemos en estos momentos ese resumen titulado En pocas palabras. Vamos a verlo.
Una gran mayoría de la población de nuestro país se denomina a sí misma cristiana. También viven con nosotros muchas personas musulmanas. Y para todos ellos, hay una guía, incluso para los musulmanes. También en el Corán se dice que deben leer la Biblia. Para todas las personas que piensan así, si hablamos de principios y valores, sin duda, la mayor entidad socialmente reconocida hoy en día es la Biblia. Veamos lo que este libro puede ofrecernos y lo vamos a hacer de la mano del profesor y licenciado en Teología Antonio López en nuestro espacio Segunda Opinión. Para aquellas personas creyentes que nos están viendo, hay hoy una gran confusión con los cambiantes valores de la sociedad. Me gustaría preguntarte, ¿qué valores o principios inamovibles y positivos se pueden extraer de la Biblia? Hay valores que afectan directamente a la sociedad, como son el respeto a la persona. Las personas tienen una dignidad. Ese principio de que las personas tienen una dignidad favorecería cualquier ámbito social, de cualquier tipo, desde los niños hasta los adultos. Todos tienen una dignidad. Eso es lo primero que extraemos de la Biblia. Después traemos una serie de principios para vivir la convivencia diaria. No solamente es el respeto de la dignidad, sino que además tenemos la capacidad del otro para equivocarse y rectificar. Encontramos en la Biblia un principio de perdón, ¿no? Ese principio de perdón, las personas tenemos capacidad de equivocarnos, capacidad de rectificar, y yo acepto esa capacidad en el otro. ¿Por qué? Porque al aceptar la capacidad en el otro me estoy aceptando a mí de alguna manera. Así que yo creo que serían los primeros, los pilares para una educación y para una sociedad educada. Ese primer lugar de tener un valor, como una dignidad como persona, y el segundo es el perdón, que son los valores inamovibles que no deberíamos bajo ningún concepto quitar de la sociedad, ¿no? Y la religión en la sociedad aporta eso sobre todo. Me gustaría saber por qué la sociedad hoy tiene tantos prejuicios contra este libro. Porque no se conoce. Básicamente porque es un libro enormemente olvidado, enormemente desconocido, y porque lo que la gente cree que conoce de la Biblia es a través de la historia, a través de la gente que le dice cosas de la Biblia. Piensa, identifica hecho religioso, histórico, lo que posiblemente haya hecho la Iglesia durante un tiempo o durante a lo largo de la historia, con sus equivocaciones y con sus aciertos, con lo que dice la Biblia. La Biblia es la base de la religión y sobre esa base la gente se puede equivocar, puede malinterpretar, pero si hacemos una lectura adecuada de la Biblia, vamos a encontrar una serie de principios sin los cuales no podemos sobrevivir. Por ejemplo, la familia, ¿no? La institución del matrimonio. Una institución como la familia, como el matrimonio, la sociedad no podría sobrevivir sin eso, por mucho que lo pueda obviar o por muchos impedimentos que se le pueden poner, o lo podemos disfrazar de otras cosas, pero sin eso no habría estructura social, no habría sociedad y por tanto no habría humanidad. Mi siguiente pregunta es, ¿qué pueden aportar esos valores y principios bíblicos al niño en su educación? Fundamentalmente construyen un individuo que es seguro de sí mismo. Un individuo que tiene una alta autoestima, porque sabe que vale, que tiene dignidad en sí mismo. El aporte que hace la Biblia y la religión en general es un aporte positivo. Estamos viendo cada vez más cómo el niño encuentra respuestas a ciertas preguntas existenciales también, a través de la religión. Encuentra, sobre todo, un fundamento de sus actos. ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué lo hago? El niño se responde, ¿sabe por qué? ¿Para qué? Eso lo construye hacia el estado de adulto. Tendríamos adultos mucho más seguros, mucho más fundamentados y sobre todo mucho menos violentos. Yo creo que algo que lo que hace estos principios es desterrar la violencia y promover la paz entre los hombres, ¿no? ¿Y a la familia? A la familia le aporta sobre todo unidad. En los principios bíblicos la familia es fundamental. Es una creación de Dios, está instituido por Dios, es una institución que promueve el mismo Dios. El hombre está diseñado fisiológicamente para adaptarse a la familia, para ser una familia, pero no solamente para mecánicamente producir hijos y alimentarlos y como lo hacen los animales, sino que hay una unidad espiritual en la familia.
O sea, Dios vincula a los seres dentro de una familia. Y eso sería para la sociedad hoy el mayor regalo que le podríamos hacer. Imaginaos por un momento que no existen los divorcios, que los niños no se tienen que educar en familias desestructuradas, que los niños no tienen que sufrir carencias emocionales a causa de esa desestructura, que producen después adultos con comportamientos que tienen que ver con esa carencia emocional que han tenido, esas inseguridades, ese no saber qué hacer en determinadas circunstancias cuando tengo a otra persona delante, cuando tengo que mostrarle educación al otro. Y yo creo que, no estoy diciendo con esto que una persona que nazca en un hogar desestructurado vaya a tener problemas siempre, pero las estadísticas dicen que las personas que nacen en un hogar desestructurado son personas que tienen más problemas de adaptación en la vida, más carencias emocionales, como he dicho antes. La familia, con un adecuado trabajo emocional, con un adecuado ámbito de desarrollo, pues estaríamos cambiando la sociedad totalmente. Así que la Biblia aporta cosas fundamentales. ¿Significa esto entonces que la religión y el Estado deberían ir de la mano? Deberían coordinarse, pero tanto como ir de la mano sería difícil decirlo así, ¿vale? La religión tiene su ámbito, el Estado tiene su ámbito, lo diría con otras palabras. La política tiene un ámbito en el que es el ejercicio del poder, y la religión nunca ejerce el poder, porque si no se desvirtúa y se convierte en otra cosa. La religión tiene que ofrecerse de una forma gratuita, debe ofertarse de una forma abierta, nunca imponerse. La religión no se impone, dejaría de ser religión, se convertiría en otra cosa, en fundamentalismo extraño. La religión no se debe imponer. El Estado debe imponerse a la fuerza. El imperio de la ley debe ser así. Es decir, si yo voy a una tienda y robo, vendrán unos policías y sin que yo quiera me llevarán a la cárcel. Sin embargo, la religión no tiene esta capacidad ni esta potestad. Si lo mezclamos, la religión es un ámbito de libertad en el que yo decido que esos principios que se me proponen son los principios que yo voy a adoptar en mi vida. Claro, si mezclamos política, que finalmente es lo que encontramos el Estado, el concepto de política, con religión, vamos a hacer un monstruo entre los dos. Ni va a ser política, ni va a ser religión. Y como he dicho antes, Jesucristo jamás demostró eso, ¿no? Jamás fue la imposición de la fuerza, sino que es la invitación. Y dentro de esa libertad uno realiza una elección. ¿Cómo podemos estar seguros de que los valores y los principios bíblicos son realmente buenos? Pues solamente cabe el ejemplo más simple, que es poniéndolo en práctica. Uno pone en práctica lo que dice el principio bíblico y tiene unos beneficios en su vida. Yo desafiaría a cualquier persona a ponerlo en práctica. Y que diga, oye, mira, pues yo he intentado tener una vida en la que no miento, en la que respeto al otro, respeto a la propiedad privada, respeto a la vida del otro, respeto incluso lo que tiene, y me ha ido fatal, me ha ido muy mal. O yo desafiaría a cualquiera a educar a sus hijos en esos valores de respeto y dignidad que hemos hablado antes, y que no haya un resultado positivo. Yo creo que simplemente es la práctica. Muchas gracias, Antonio. De nada. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy de Mejor Cada Día. Hemos aprendido un poquito acerca de la educación en valores. En la primera parte del programa, con el profesor Darío Sangüesa, hemos visto un poco acerca de los principios, los valores, las normas, la forma de aplicar todo ello y el impacto que esto tiene en el carácter y en la educación de nuestros niños. También hemos visto en esta segunda parte del programa, en Segunda Opinión, pues la Biblia como base para unos buenos valores, unos buenos principios para ese desarrollo. Quién sabe, a lo mejor ese libro que tenemos olvidado en la estantería de casa puede tener algo interesante para nosotros y quizás para nuestras familias. Sin más, nos tenemos que despedir. Les esperamos el próximo día aquí, nuevamente, en Mejor Cada Día. No falten.